Buenas, continuando con la clase de laboratorio de electrotecnia, en donde el tema de hoy a evaluar o a impartir será circuitos AC o circuitos de corriente alterna. Para ello, utilizaremos el programa de simulación Proteus en su versión 8.15, la cual tiene varios apartados, varios usos, pero uno de ellos, el que utilizaremos hoy, será este que dice esquemático. Le damos clic, esperamos que cargue y bueno, simplemente podemos observar en pantalla primero que presenta una cuadrícula. Esta cuadrícula simplemente es de orientación, ¿verdad? A la hora de asignar o ubicar dispositivos. Esto lo podemos apagar en esta esquina, la dejamos en punto o simplemente la dejamos así como línea trazable. También vemos este signo, que esto simplemente indica el centro de nuestra área de trabajo, y este rectángulo con contorno azul que representa el área de trabajo. Esta área de trabajo la podemos ampliar en dado caso estemos trabajando en un circuito que requiera más instalaciones, una mayor área de trabajo para las instalaciones, y lo podemos cambiar aquí en sistema. Vamos aquí hojas de medidas de la hoja y simplemente asignamos otra medida o simplemente la cambiamos, ¿verdad? En nuestro caso, así las medidas como están funcionan. Para seleccionar algún dispositivo nos vamos aquí a Device, le damos aquí en la P y bueno, aquí podemos observar en esta pestaña emergente que tenemos varias categorías para buscar, ya sea desde microprocesadores, con puertas lógicas, fuentes, inductores, circuitos electromecánicos, ¿verdad? Nosotros hoy lo dejaremos en todas las categorías y simplemente vamos a buscar, que es otra manera de seleccionar los dispositivos, los elementos que nosotros requerimos. Por lo menos una resistencia, escribimos res y aquí ubicamos resistencia genérica. Asignamos este dispositivo. ¿Cómo lo asignamos? Dándole doble clic. Vemos que aquí ahora en esta pantalla se presenta la resistencia. Vamos a ubicar también capacitores, donde vamos a seleccionar este que es el capacitor primitivo. Damos doble clic. El inductor también. Este inductor primitivo también. Y como fuente, a diferencia de las prácticas anteriores que eran circuitos DC, podíamos utilizar, por ejemplo, una batería para una fuente de voltaje, ¿verdad? También podíamos utilizar, por ejemplo, estas fuentes que ya se representaría una fuente dependiente. Esto sería una fuente de corriente dependiente de un voltaje, o una fuente de voltaje dependiente de un voltaje, o de por sí una fuente de voltaje, ¿verdad? Para usos de esta práctica nosotros utilizaremos un alternador, porque recuerden que la práctica es de corriente alterna. Seleccionamos, damos OK y ubicamos los dispositivos. ¿Cómo los ubicamos? Seleccionamos dando un clic, damos otro clic en nuestra área de trabajo y un tercer clic para establecer y dejarlo fijo. Ubicamos también una resistencia, un inductor también y finalmente el capacitor. Para conectar todo este circuito simplemente nos vamos a los extremos de los terminales, damos clic sin mantener presionado y damos clic en el otro terminal. Lo mismo hacemos hasta conectar todo el circuito en serie. ¿Ok? Para tener una referencia clara de nuestro sistema, nosotros tenemos que tener ubicada una tierra de referencia. Nos vamos aquí en este apartado que dice los terminales, seleccionamos la tierra, seleccionamos en pantalla, damos otro clic, la fijamos y finalmente la conectamos, ¿verdad? También haremos uso de este apartado que está aquí, que son los instrumentos virtuales, ¿verdad? Aquí tenemos un osciloscopio, que este lo vamos a utilizar más adelante.
También tendremos un generador de señales que funcionaría similar a lo que es el alternador, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, ahorita lo asignamos. Y asimismo los voltímetros y amperímetros. Aquí tenemos los DC y aquí tenemos los AC. Vamos a asignar un voltímetro AC para indicar el voltaje de la fuente, para verificarlo. ¿Verdad? Y bueno, con eso podemos trabajar por ahora. Para cambiar los valores y los nombres de los dispositivos, simplemente damos doble clic en las resistencias. Yo le quiero cambiar el nombre, no quiero R1, sino que quiero que se llame resistencia. Lo escribo, ya no quiero que sea de 10 kilo ohmios, sino que sea de 50 ohmios. Lo cambio. Yo le doy enter de nuevo. Y ya no quiero que sea de 50 ohmios, sino que sea de 4 kilo ohmios. Escribo 4K. 4K, él entiende 4 kilo ohmios, ¿verdad? El inductor ya no quiero que sea de 1 milihenrio, sino que sea de 50 milihenrios. Simplemente cambio aquí 50 milihenrios. El capacitor yo quiero que sea de 15 microfaradios. 15 microfaradios. La fuente de voltaje o el alternador, simplemente escribo alimentación. Okay. Y el voltaje yo no quiero que sean 6 voltios, sino que yo quiero que sean 15 voltios, por ejemplo. La frecuencia vamos a establecer con el estándar de Venezuela. Serían 60 hercios o 60 Hz. Ok, damos doble clic de nuevo para confirmar. Ahí está. Si le damos a iniciar la simulación, le damos aquí en play y podemos ver que la fuente presenta 10.6 voltios. ¿Qué representa este 10.6 voltios? En realidad el alternador, si se fijaron, aquí menciona amplitud. Si menciona amplitud, significa que ese voltaje que tú le asignas a ese alternador representa no un voltaje RMS, sino un voltaje pico. Y el voltímetro te mide es un voltaje RMS. Si nosotros dividimos 15 voltios entre raíz de 2, que es la relación entre voltaje pico y RMS, podemos obtener 10.6 voltios. Efectivamente está bien. Ahora, si yo quiero ver la amplitud de la onda, nosotros nos vamos al osciloscopio. Dejamos el osciloscopio por aquí y es más, vamos a trabajar de una vez con lo que es el generador de señales. El generador de señales está por aquí. Ok. Vamos un momento. Esto lo borramos. Borramos esto. Borramos esto. Y esto también lo borramos. A este generador de señales lo ubicamos aquí. ¿Verdad? Conectamos estos terminales. Si ven, este es el terminal positivo, por así decirlo. Aunque ya en AC no hay diferencia entre terminales, ¿verdad? Pero sin embargo vamos a conectar como lo indica. Positivo, positivo y negativo, negativo. Ok, ya tenemos nuestro voltímetro también. Y nuestras entradas esos son canales. Este osciloscopio tiene 4 canales de onda. Vamos a ubicar primero la entrada. Segundo, la entrada del inductor. Tercero, la entrada del capacitor. Ya tenemos 3 entradas. Y bueno, simplemente le damos play. Vemos unas pantallas de emergencia que están aquí. No se asusten. Esto es simplemente, vamos a esconder este aquí un momento. Esta que se muestra aquí, vean que dice que es del generador de señales. Yo quiero, ¿verdad?, que el generador de señales me entregue 12 voltios pico, ¿verdad? Y una frecuencia de 60 hercios. Ok, si quiero 12 voltios pico, me muevo aquí. Esto es una amplitud pico pico, así que sería la mitad. 6. O vamos a entregar lo mismo que estábamos entregando ahorita, que serían 15 voltios
pico. Vean que si yo ubico esto, aquí lo máximo serían 12 voltios pico pico, ¿verdad? Para observar un voltaje pico sería los 12 voltios entre 2. 12 entre 2 sería 6. Y esos 6 voltios entre raíz de 2, ya tenemos 12 entre 2 serían 6 voltios, que eso sería el voltaje pico. 6 voltios entre raíz de 2, que para determinar el voltaje RMS, ahí tendríamos 4.24 RMS, 4.22, ¿verdad? Tiene varios decimales, pero bueno, 4.24 o 4.22 estaría sin embargo bien. Para la frecuencia, ahí sí simplemente agarramos el multiplicador por 10 y ubicamos aquí el 6. Aquí podemos cambiar el tipo de onda. Si queremos que sea triangular, picada, queremos que de rampa, que digo, queremos que sea una onda cuadrada, ¿verdad? La queremos senoidal, la dejamos ahí. Ok, este apartado lo podemos esconder por aquí un momento y nos muestra ahora la hoja del osciloscopio, la pantalla del osciloscopio, ¿verdad? Esto lo podemos asignar por aquí, donde podemos ver, bueno, primero una pantalla, un display visual que vemos la onda, y también vemos a la derecha de este display, vemos como que 6 apartados o 6 señales de este osciloscopio. El primero es la orientación como tal, el Tiger, que es la orientación de la onda con respecto a las señales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, vamos a dejar esto en 0, podemos cambiar bajo qué onda vamos a ver. Recuerden que nosotros no vamos a utilizar el canal D, o sea que este lo podemos apagar, por ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos una posición vertical de la onda propia. Nosotros lo vamos a dejar en 0. Las 3 ondas, la A, la B y la C, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ok, todos están a C. En este recuadro vemos la amplitud de la onda. ¿Cómo es esto? Aquí lo que estamos cambiando es cuánto vale cada cuadro verticalmente. Aquí estoy indicando que cada cuadro vertical vale 1 voltio. Sí, correcto. 1 voltio cada cuadro. Recuerden que la onda tenía una señal de 12 voltios pico pico. Es decir, que si cada cuadro verticalmente mide 1 voltio, entonces voy a tener 12 cuadros verticalmente. Este sería el centro de la onda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para acá. Serían 12 cuadros en total, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra manera de medir este valor? Bueno, simplemente nosotros utilizamos un cursor. Y si llegamos hasta arriba, podemos obtener 6 voltios pico. Si vamos un poco más arriba, se desaparece esa señal, porque lo máximo son 6 voltios pico, ¿verdad? Tanto 6 voltios positivos como 6 voltios negativos. Esto lo marcamos por aquí. Se borró justamente antes. Ahí dejamos, ¿verdad? Vamos a trabajar con los otros canales. Tenemos el canal B. El canal B, recuerden que es la entrada al inductor o la salida a la resistencia. Esto lo habíamos dejado en 0. Vean que si lo dejamos a la misma escala, a 1 voltio, el recuadro es muy pequeño. Yo quiero verlo más ampliado, ¿verdad? Para poder trabajar completamente.
yo puedo decir que vale 50 milivoltios cada cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, ya está en cero, ya está ubicado. Lo que hago simplemente es, me voy al máximo arriba y ahí lo indico. Máximo abajo y lo puedo indicar. Pero le sería lo mismo, 232,5 milivoltios, claro. Me voy al canal C. Canal C, 50 milivoltios. Vean que primero pareciera que originalmente, donde estaba, que tenía una amplitud similar. Vean que después o luego de haber ampliado las ondas, podemos ver que no tiene la misma amplitud. Más bien, el canal C tiene una amplitud un poco más grande. Vamos aquí. Y observamos que su amplitud pico es de 261,25 milivoltios. Ahí podemos ver gráficamente la diferencia de ondas porque, bueno, el canal B y el canal C están en la misma escala. No podemos comparar visualmente la escala del canal A con los canales B y C. Gráficamente porque, bueno, simplemente están a distinta escala, ¿verdad? Porque incluso si yo me voy aquí y yo pinto esta escala más pequeña, esta escala más pequeña, pero en realidad significa un mayor voltaje, ¿ok? Porque están a distinta escala. Regreso a esa escala y bueno, ahí simplemente puedo observar la diferencia de ondas de una con la otra. Podemos observar gráficamente, esto sí, que los canales, vamos a apagar un momento el canal A, hacemos una pausa aquí, vemos que los canales B y C no están desfasados, ¿verdad? Ok, una cosa que olvidé mencionarles es que en esta gráfica horizontal, además de ubicar o rodar el gráfico horizontalmente, también podemos cambiar la escala. Nos vamos a una escala más pequeña y vamos a ver el gráfico más estirado, nos vamos a una escala más grande y vamos a ver el gráfico aún más recortado, ¿verdad? Ahí lo dejamos en 2 milisegundos. ¿Y cómo sé que no está desfasada? Bueno, simplemente porque donde inicia una curva, inician las dos en realidad, y donde termina la otra, donde termina una, termina otra. Ambas curvas comienzan y terminan en el mismo tiempo, ¿verdad? A diferencia, vamos a borrar todos los cursores, a diferencia del canal A. El canal A, vamos a 0. El canal A comienza aquí, ya cuando está a media curva, a media amplitud. Y él está arrancando apenas. Los canales B y C están arrancando. Ahí vemos, bueno, a simple vista aquí en el medio también podemos observar que existe un desfasaje, porque cuando esta curva empieza a subir, esta apenas es que está terminando de bajar. Los canales B y C apenas es que están terminando de bajar en el mismo tiempo. Y bueno, ahí podemos ver el desfasaje de una con la otra. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar sobre estas gráficas? Bueno, les puedo indicar que si le dan clic en la X, no les va a volver a aparecer. Si yo pauso, le doy play, no me va a volver a aparecer. Esto yo no le di X, pero si le doy X, no me vuelve a aparecer. Pauso, le doy stop, pausa, stop y vuelvo a darle play, no me aparece. La forma más sensata de que aparezca de nuevo es borro el osciloscopio y lo vuelvo a colocar. Lo vuelvo a ubicar donde estaba, lo conecto a los puntos, le doy play y hago las respectivas mediciones o los respectivos ajustes que ya había determinado. Es algo un poco ya repetitivo aquí, pero bueno, es básicamente eso. Repetir el mismo ajuste, las mismas mediciones,
Podemos aquí, por ejemplo, cambiar esto un poquito. Podemos cambiar los colores de las gráficas, ¿verdad? Varias cosas que podríamos hacer para representarlo de manera más visual, pero básicamente es esto mismo. Y bueno, estos cálculos ya verificados gráficamente, ¿verdad? Que nosotros podemos determinar los voltajes, como les dije, es algo que nosotros también podemos verificar. ¿De qué manera? Bueno, si tenemos este voltaje, sabemos que este voltaje es un voltaje pico, simplemente lo que hacemos es que realizamos una medición de voltaje también con un voltímetro. Asignamos un voltímetro AC, colocamos, por ejemplo, uno aquí, el otro aquí, este conectado a la entrada del inductor, este conectado al capacitor y ambos conectados a tierra. ¿Verdad? Y ahí simplemente vamos a observar el voltaje RMS de ambos dispositivos. Si yo agarro 0.16 y bueno, 0.16, 0.18, 0.16 por ejemplo por raíz de 2, puedo observar 226 milivoltios. 226 milivoltios que no lo vamos a poder representar gráficamente, que de nuevo cerré el osciloscopio. Yo lo elimino, lo vuelvo a posicionar, lo ubico. Ahora bueno, aquí el canal A de nuevo, canal B y el canal C. Le doy play y bueno, esto lo puedo medir aquí igual, pero si me voy aquí a la escala, yo medí fue el canal B, que era 0.16, ¿verdad? El canal B 0.16, 226 milivoltios, ¿verdad? Aquí me da 230 milivoltios. Básicamente lo mismo. Recuerden que esto que está aquí me puede estar dando aproximación decimal. Aquí me da 230, me daba 231 milivoltios, si mal no recuerdo, hace rato. 232,5 milivoltios. Aquí ahora sí voy a cerrar aquí. ¿Qué puedo hacer también? Y bueno, esto está en voltios, pero me da en decimales. ¿Qué hago? Lo llevo a milivoltios. Le doy play y me da 165. Ahora 165 por raíz de 2 me da 233 milivoltios, ¿verdad? Que sería el voltaje pico aproximado a lo que me está dando en la gráfica. Eso sería todo por hoy en la clase. Espero que les funcione y bueno, nos estaremos en contacto.